Hola chicos, el día de hoy vamos a analizar el desafío de la página 71 que tiene como nombre el rombo y es el desafío 32. ¿Sí? Nos maneja como primer aspecto, primer consigna, el que analicemos cuáles son las características y cómo vamos a conseguir el área de un rombo. Para poder explicar el área de un rombo, primero tendríamos que entender las características que posee un rombo. Ejemplo. Este contiene 4 lados y líneas paralelas. Corresponde a la familia de los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Toda aquella figura que se compone por 4 lados. Por ejemplo, el cuadrado también es un paralelogramo. El rectángulo también es un paralelogramo. Pero, ¿qué es lo que diferencia el rombo? El rombo tiene líneas paralelas. ¿Cuáles son esas líneas paralelas? Por ejemplo, este lado, que podríamos nombrar lado A, si yo trazo su línea, es paralela a este lado. ¿Qué quiere decir? No sé si han escuchado cuando te dicen una calle es paralela a otra. O sea que jamás se va a juntar y que es como la opuesta a. Y cuando te dice que un rombo tiene líneas paralelas, o sea que tiene dos pares de líneas paralelas, esta podría ser un par, una opuesta a la otra, y esta es segunda. Este lado, que podríamos nombrar lado B, es opuesta a esta otra. ¿Sí? Estas dos son opuestas, ¿sí? Por eso es un paralelogramo. Ahora también el rombo tiene características en cuestión de sus grados. Recuerden que cuando tenemos obviamente un vértice y la abertura de dos líneas forman un ángulo. Por ejemplo, este ángulo tiene una cantidad de grados. Si yo utilizo mi transportador y mido cuáles son los ángulos, cuál es la medida de ese ángulo, tendría yo que colocarla de la siguiente manera. De la abertura de la línea, ejemplo, este es mi vértice, este es mi 0 grados, avanzaría la medida en grados para medir el ángulo y si tú observas da un total de 115 grados. ¿Sí? Este es un ángulo que mide más de 90 grados, por eso es un ángulo obtuso. Este y este tienen la misma cantidad de grados. Ahora, si yo mido esta abertura de líneas, me podría dar cuenta que la cantidad que me sale ahora es menor. ¿Por qué? Porque parto del 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y si tú observas son 63 centímetros, ¿sí? 63 grados. Entonces, este es la medida de ese ángulo. Si tú observas, este es mayor. Cuando el ángulo es mayor a 90 es obtuso. Cuando el ángulo es menor a los 90 es agudo. Esta es una de las características del rombo. Muchos confundimos que el rombo es igual a un cuadrado. Porque, por ejemplo, este es un cuadrado. Sus 4 lados son iguales. Mencionan que si cambio de posición y lo coloco de esta manera ya es un rombo. Y no. Tendríamos que nosotros medir las cantidades de sus ángulos. ¿Por qué? Porque el rombo tiene dos ángulos mayores a 90 y dos ángulos menores a 90 grados. Y un cuadrado que también es un paralelogramo, que también tiene dos líneas paralelas, una opuesta a la otra, no tiene ángulos diferentes, sus ángulos son iguales. ¿A qué voy? A que yo veo, primero vean que sí es un cuadrado. Este lado tiene 5 centímetros. Este otro lado vuelve a tener 5 centímetros. Este lado tiene de igual manera también 5 centímetros. Y por consiguiente, este otro lado es 5 centímetros. Por eso te hago mención que no es lo mismo un rombo que un cuadrado. Muchos lo colocan así y ya así me dicen que es un rombo. No. ¿Por qué?
porque nos vamos a dar cuenta que la medida de sus ángulos de un cuadrado son iguales. Por ejemplo, como estamos formando un ángulo recto, ustedes saben perfectamente bien que un ángulo recto tiene 90 grados. ¿Y cómo te lo voy a comprobar? Si tú observas, al utilizar mi transportador, iniciando con 0, llego a 90 grados. Y lo mismo sucede con los demás lados, que al colocar la medición, al colocar, obviamente, me da un total de 90 grados. Por lo tanto, este es un cuadrado, este es un rombo, no son iguales, tienen características diferentes. La única similitud es que ambas son paralelogramos. Ahora, esto no es lo que nos pide el desafío. Lo que nos dice el desafío, una vez que ya conocemos las características del rombo, que podamos sacar su área. ¿Cómo voy a sacar el área de un rombo? Tiene el rombo también otras características, como ya te las mencioné. Una, paralelogramo, tiene 4 lados, sus lados tiene líneas paralelas, tiene 2 ángulos o sus líneas forman ángulos, 2 mayores a 90, 2 menores a 90, y por consiguiente también al tener estas características, las líneas, las diagonales. ¿Qué es una diagonal? Toda aquella línea que cruza, que topa un vértice con otro vértice. Por ejemplo, esta es una diagonal y en tu libro ya te está colocando que tiene el nombre de diagonal mayor. Esta es otra diagonal que toca este vértice con este otro. Si tú observas, este tiene por nombre diagonal menor. ¿Por qué? Porque este es más grande, este es más pequeño. Por ello tiene diagonal mayor, diagonal menor. Ahora, el rombo tiene ciertas especificaciones para sacar su área. Por ejemplo, yo te hago mención, todo este forma un rectángulo, ¿sí? Cuando nosotros hicimos hace días atrás el área de un rectángulo, nos dimos cuenta que sacamos base por altura, ¿no? El área de un rectángulo es base por altura. El área de un rombo, vamos nosotros a ver cuál es la similitud. Para ello, yo te pido, por ejemplo, saquemos el área del rectángulo. Base, ¿cuánto tiene de base este rectángulo? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojo, aquí me dice que cada cuadro es 1 centímetro cuadrado. Entonces, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Base tiene 10. Por altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. 10 por 6 es igual a 60 centímetros cuadrados. Este es el área del rectángulo. Pero, ¿será similar al área del rombo? ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Para poder hacerlo necesito primero que revise que el área del rombo es la mitad del área del rectángulo. ¿Será cierto? O sea, si yo ya saqué el área del rectángulo son 60. El área del rombo será la mitad. En este caso, la mitad de 60 son 30. Para poder comprobarlo, tendría que utilizar la siguiente fórmula. Cuando yo te pido que me digas cuál es la cantidad de la diagonal mayor, te la coloco con D mayúscula porque es la más grande, mayor. ¿Cuánto mide la diagonal mayor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros cúbicos. Si tú observas, la base del rectángulo son 10. Entonces encontramos una similitud, ¿no? ¿Por qué? Es la misma distancia que abarca la diagonal mayor con la base del rectángulo. Entonces aquí es igual a 10 por diagonal menor. ¿Cuál es la diagonal menor? De aquí a este extremo. Y abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Diagonal menor lo coloco con D minúscula y es 6. Es la misma cantidad que colocamos en la altura de un rectángulo. ¿Por qué? Porque abarca ni más ni menos que la misma distancia. Ahora, si yo te digo o te mencioné
que si es cierto que el área del rombo es la mitad del área del rectángulo, tendría yo que aplicar, pues obviamente la fórmula entre 2, ¿no? Por lo tanto, 10 por 6 es igual a 60, entre 2 es igual a 30 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo voy a comprobar? Dice, ¿qué relación hay entre el área del rombo y la del rectángulo? Si tú observas, ¿qué relación hay? Que la diagonal mayor es la misma distancia que la base del rectángulo. La diagonal menor es la misma distancia que la altura del rectángulo. Por lo tanto, se utilizan las mismas cantidades y pues se toman esos datos para poder sacar obviamente el resultado. ¿Cuál es la fórmula que te permite calcular el área del rombo a partir de sus diagonales? ¿Cuál es la fórmula? Tendría yo que colocar área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora aquí algo muy importante, te dice que me expliques por qué. ¿Por qué vamos a utilizar esta fórmula diagonal mayor por diagonal menor entre 2 para sacar el área? Si tú lograste entender, te das cuenta que al ubicar este rectángulo y dentro de él este rombo, hay espacios que no ocupa el rombo. A ello, por eso se desprende que es la mitad. Estos espacios no pertenecen al área del rombo. Por lo tanto, son área que no tendríamos que contarla dentro de, por eso no es igual. Por lo tanto, si yo aplico, por ejemplo, tú ya has entendido que para poder sacarla el área de un triángulo, te lo voy a colocar acá, es base por altura entre 2. Entonces, si tú observas es esta sola línea que está aquí. Ejemplo, este cuadrante que solo está aquí, se forma o está dividido en 2. Este es un triángulo y este es el segundo triángulo. La mitad de este pertenece al área del rombo. La otra mitad es parte del rectángulo. Entonces, ¿cómo sacaría el área de este triángulo? Base 1, 2, 3. Por altura 1, 2, 3, 4, 5. Entre 2. Esto me va a dar un total de 3 por 5, 15. Entre 2, 7.5. Si el área de este triángulo son 7.5, 7.5 multiplicado por 4 nos da lo mismo que 30 centímetros. Lo tendrás que comprobar y colocarme obviamente la medida de este triángulo, el área de este triángulo en cada uno de ellos. Me tendrás que comprobar cuál es el área de este rectángulo. Siguiendo la fórmula te dan 60 centímetros. Si tú no quieres seguir la fórmula, puedes contar, como te han enseñado en años anteriores, que quizás tardándote más, tendrás que contar cada uno de los cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que es la misma cantidad que te dio aquí, siguiendo la fórmula. Y del rombo, pues podrías contar cada uno de los triángulos, cada uno de la parte sombreada en verde, para verificar que en verdad te da 30. Entonces, tú tendrás que sacarme la conclusión de por qué utilizaste esta fórmula para poder sacar, obviamente, el resultado. Consigna nos pide que una vez que ya sabes cuál es la fórmula del área de un rombo, vas a poderla aplicar para comprobar tu procedimiento en la página 72, en los cuales te presentan dos rombos de diferente medida y en diferente posición. Puede causarte conflictos, pero creo que si entiendes la explicación que te voy a dar, podrás saber que es demasiado fácil para poder sacar. Entonces, primero, la fórmula es diagonal área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esa es nuestra área para obviamente, este rombo.
Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la diagonal mayor? Pues el lado más grande. Si tú logras contar es 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal mayor es 5 por diagonal menor. Ojo, ¿cuántos cuadros completos están? 1 y 2. Pero maestra, no están completos. Si tú observas, logras identificar que toca exactamente la mitad del cuadro. Entonces la mitad de este más la mitad de este te daría otro cuadro, otro centímetro completo. Por lo tanto, formaría por 3. Entre 2 tendrías que sacarme cuál es el área de este rojo. Ahora recuerda aquí, esto muy importante, tu libro te dice que cada cuadrado es 1 centímetro, por lo tanto el resultado lo tendrás que representar en centímetro cuadrado. ¿Qué cantidad te sale aquí? En centímetro cuadrado. Rombo número 2. Si tú observas, diagonal mayor, la más amplia, donde los ángulos son obviamente más menores a 90, tú tendrás que obviamente sacar la siguiente cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esto es igual a, mencionamos que eran 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por diagonal menor. 1, 2, 3. Aquí también está incompleto, pero si tú observas es justamente la mitad. Entonces la mitad de aquí y la mitad de acá formarían 1. Por lo tanto, nos daría un total de 4. Entre 2, tú tendrías que sacar cuál es tu resultado, también expresado en centímetros cuadrados. Sería todo, chicos.